¿Qué son los niveles de conciencia? Esta es una pregunta que 100% te ha surgido si acabas de empezar en el mundo espiritual y que tienes que resolver y tienes que conocer porque es algo muy poderoso que si lo utilizas a tu favor vas a tener unos resultados increíbles en tu emprendimiento y en tu vida en general. Lo primero que quiero decir, como siempre digo en todos mis vídeos, hablo sobre temas espirituales enfocados al emprendimiento, pero no te asustes, esto no tiene nada que ver con la religión. Si eres escéptico, como era mi caso, que no crees en Dios, que no crees en la iglesia, que, bueno, eso básicamente, no te preocupes, aquí no hablamos de eso, aquí hablamos del poder de la espiritualidad enfocada al poder que tiene tu mente y que ni siquiera tú conoces ni aplicas. Al poder conocerte a ti mismo interiormente para luego poder mejorarte, ser más feliz y por tanto proyectar ese beneficio interior tuyo en el exterior, en resultados, en materiales, en lo que sea, sobre todo en bienestar interior y en bienestar en tu vida en general. Entonces, vamos a hablar de los niveles de conciencia, que esto es algo muy interesante. Es una escala que te voy a dejar por aquí para que la veas en pantalla. Como estáis viendo, van desde el 20 hasta el 1000 y son diferentes emociones. Todos durante nuestro día o durante nuestra vida tocamos prácticamente todas las emociones de la tabla. Incluso en un mismo día, como he dicho, puedes estar en vergüenza, pasar a orgullo, pasar a coraje. O sea, puedes variar y dar muchos saltos a lo largo de la tabla, a lo largo de la escala. Pero lo importante es cuál es tu nivel de conciencia de media, digamos, prevalente, el que más tiempo estás. Entonces digamos que tú estás la mitad del día en coraje, que es 200, y la otra mitad del día en, por ejemplo, en apatía, ¿vale? Entonces la media sería el miedo, más o menos. Entonces, si tú estás en la media del miedo, se supone que, o se dice que tu nivel de conciencia prevalente es el miedo. La mayoría de las personas, la mayoría del mundo, calibra en un nivel inferior a 200. Es decir, ya es extraño o ya es inusual que calibres por encima de 200. Y fíjate que es un nivel muy bajo, ¿vale? El 200. Cuando tienes un 1000, digamos que es un 2 sobre 10. Entonces, la mayoría de las personas calibran por debajo de 200. ¿Esto qué resultados trae? Vale. Seguro que has escuchado hablar, por ejemplo, de la ley de la atracción, de pensar cosas para que se manifiesten. Si estás empezando en este mundo, también te recomiendo que lo escuches. En próximos vídeos te explicaré todo esto también. Pero vamos a ver. Estos son energías que cuando tú piensas algo que lo quieres muy fuertemente, es decir, esas energías se materializan en eso que tú estás deseando, que tú estás pidiendo, que tú estás enfocándote. ¿Qué pasa si calibras por debajo de 200? Que digamos no tienes energía suficiente para pedir esas cosas, no tienes suficiente poder como para que el universo te escuche y te entregue esas cosas. Entonces el objetivo de tu vida debe ser calibrar por encima de 200 y cuanto más alto mucho mejor. ¿Esto para qué? No solo para atraer cosas, que eso es digamos lo último, aunque sé que ahora mismo es lo que más quieres y lo que más buscas, porque estás en este canal, porque te gusta el emprendimiento y quieres mejorar tus resultados, digamos que va a ser lo que menos te va a importar en ese momento, cuando llegues a ese punto. ¿Por qué? Porque vas a encontrar la verdadera felicidad. Vas a ser tan feliz cuando subas de niveles de frecuencia que te va a hacer menos falta otras cosas. Como por ejemplo, pongamos mi caso. Yo siempre he dicho que quiero o que mi sueño es tener un Lamborghini. Cuando empecé con esto de la espiritualidad, empecé a entender o empecé a escuchar a otras personas que calibraban bastante más alto que yo y que ganaban muchísimo más dinero que yo. Y aun ganando mucho más dinero, veía que tenían menos deseos, veía que tenían menos objetivos. Y yo lo veía como algo negativo, lo veía como que estaban desaprovechando ese potencial que tenían, ¿no? Y me causaba mucha resistencia. Pero luego, siguiendo, bueno, estudiando todo esto, elevando mi nivel de conciencia poco a poco cada vez más, yo, para que entendáis, yo partía en un nivel de 125, ¿vale? En el nivel del deseo. ¿Por qué? Porque yo deseaba ser millonario, deseaba ese Lamborghini, deseaba muchas cosas y el deseo es malo. ¿Por qué? No quiere decir que tú no tengas objetivos, que debes tenerlos para guiar tu vida y darle un sentido a tu vida, un propósito. Pero el deseo se basa en la escasez. Es decir, si yo deseo dinero, es porque no lo tengo. Así que entonces te surgió la misma duda que me surgió a mí cuando escuché todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que no debo desear nada, que no debo tener ningún objetivo, que no debo hacer nada en mi vida, porque no quiero nada.
No, eso no es correcto tampoco, porque eso sería apatía, que calibra todavía debajo de 200. Es decir, apatía es no hacer nada. No hacer nada y rendirse, digamos. Eso no es lo que debes hacer. Pero lo que debes hacer es trabajar en, por ejemplo, yo quiero ser millonario, quiero ese coche, muy bien, voy a trabajar por ello, pero sin desearlo, mejor dicho, sin necesitarlo. Porque si no lo necesito, yo estoy trabajando por mí, para mí y por mi satisfacción. Que luego se dé los resultados y pueda comprarme ese coche. Perfecto. Que luego no se dan los resultados y no puedo comprármelo. Perfecto también. Lo asumo y lo interiorizo como una posibilidad. Es decir, no tengo expectativas de nada, no tengo necesidad de nada y al no tener esa necesidad es más fácil y más sencillo que se den los resultados. Porque la necesidad siempre causa resistencia. Seguro que te ha pasado alguna vez, te gusta una chica, te gusta un chico y tú a él no le gustas, tú a la otra persona no le gustas. Entonces te gusta cada vez más, te gusta cada vez más, te gusta cada vez más, te obsesionas. Y de repente cambia los roles y le empiezas a gustar una pasada, pero a ti ya mágicamente te empieza a dejar de gustar. Y dices, ¿por qué pasa esto? Pues esto es así, porque la necesidad causa resistencia. Cuando a ti te gusta esa chica, tienes una necesidad de estar con esa persona, a la otra persona le causa resistencia, se aparta de ti. En el momento en el que tú dices, va, ya está, paso de ella, hay muchas más personas en el mundo y ya me da igual. Si viene o no viene, me da igual. Cuando quitas esa resistencia, la otra persona viene a ti. Porque has eliminado la necesidad y por tanto la resistencia. Esto ocurre en todas las ramas de la vida. Por eso os digo que este tema de la espiritualidad es impresionante, porque literalmente son las leyes de la vida, cómo funciona el universo, que jamás te han contado y que deberían de contarlo desde el principio, pero no interesa, por supuesto. Entonces, volviendo al tema del deseo, se debe trabajar por uno mismo, sin expectativas de nada y sin necesidad de nada. Así va a ser mucho más sencillo conseguir los resultados, pero esto no es como, vale, voy a decir que no quiero tener esos resultados porque así me van a venir. No, así te estás engañando a ti mismo. El universo sabe todo, no le puedes esconder nada. Entonces, si tú por dentro, si tú aparentemente dices que no necesitas eso, pero por dentro sientes que lo necesitas y sigues pensando exactamente igual, los resultados van a ser los mismos, no vas a conseguirlo. Pero si tú te desprendes de esa necesidad de forma real, de forma honesta, y dentro de ti hay un cambio que dice, realmente ya no lo necesito. Voy a trabajar por mí porque me hace feliz, porque me hace sentirme realizado y porque me gusta lo que hago, pero no necesito ningún resultado, no busco nada, simplemente lo hago por mí. Si lo haces de manera honesta, te aseguro que te va a llegar todo de manera mágica, milagrosa, como quieras decirlo, y te va a sorprender. Si quieres algún truco, si quieres algún consejo para cambiar esta percepción sobre las cosas, para quitar esta necesidad, que a mí es algo que me costó mucho, porque yo pensaba que si ya quitaba la necesidad o ese deseo de ser millonario, no lo iba a conseguir ser. Eso es un error del ego, eso es una percepción errada del ego que te lo dice para que no sueltes ese deseo, porque el ego se alimenta de los niveles bajos de conciencia. Entonces, como todo el mundo tenemos un ego, algunos más entrenados que otros o más poderosos que otros, están ahí siempre sacando ese jugo de las energías bajas y te dicen, no, no, no sueltes el deseo porque entonces no vas a conseguirlo, es mentira. Si lo sueltas lo vas a conseguir más, pero el ego no quiere que lo hagas porque le estarás destruyendo. Entonces, si quieres algún consejo para liberar esta necesidad, para quitar este deseo y para cambiar esa percepción que tienes, escríbeme, déjame abajo un comentario, escríbeme por Instagram, que dejaré también el Instagram en la descripción y estaré encantado de ayudarte. Y bueno, antes de terminar, no puedo explicar todas y cada una de los niveles de conciencia porque me tiraré aquí horas hablando, pero esta tabla la inventó, esta escala la inventó el doctor David Hawkins, que tengo por aquí uno de sus libros. Se llama además Trascender los niveles de conciencia, ¿vale? Doctor David Hawkins. Este tío es el que inventó esta escala. Por tanto, aquí en sus libros te dice exactamente qué es cada nivel, cómo elevarte dentro de la escala, etcétera, etcétera. Sus libros son bastante difíciles de leer, pero si queréis aprender más sobre esto, hay un libro, que es el que yo recomiendo a todos para empezar, que te explica todos los niveles de frecuencia detallados, con sus síntomas, con cómo actúan las personas que están en esos niveles, fallos que tienen, o sea, todo, te lo explica el detalle, es el libro del dejar ir.
El dejar ir de David Hawkins, lo dejaré por aquí para que lo podáis ver. Es un libro que os recomiendo a todos para empezar porque es bastante sencillo de leer, ¿vale? Tiene bastantes libros y algunos que tienen títulos muy interesantes que te van a llamar la atención seguramente más que el dejar ir, pero son difíciles de entender. Entonces, para empezar os recomiendo el dejar ir, si lo pilláis. Dejadme en los comentarios también para hacerme saber que os ha ayudado esta información y dejadme también en los comentarios si os sirve o no os sirve o qué os parece, ¿vale? Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos, familia, y vamos a emprender desde el poder.